Volvió el fútbol, volvió la emoción, volvieron las claves de la jornada 20 en la Liga Hypermotion. ¡Arrancamos! Con F de fútbol, hipertensión, donde los partidos no solo se viven, sino que también se sufren. Muy buenas a todos, estamos ya otra vez de vuelta con la Liga de Hipertensiones y en esta jornada 20 tenéis varios resultados a comentar. Por ejemplo, ganaron 3 de los 6 primeros, Eibar y Leganés salieron del descenso. Gran ganador de la jornada diría yo que es el Eibar, pues ha escalado muchísimas posiciones, y los grandes perdedores Zaragoza y Mirandés, que se quedan en el fondo de la tabla. Y ojo que el Mirandés ya está a 3 partidos de la salvación, 7 puntos de la Sociedad Deportiva Huesca. Importantísimo fichar, y precisamente el Mirandés hablaremos en la primera de las claves, porque el Eibar huye del descenso y el Mirandés se instala. Por cierto, el Eibar hasta la 13ª posición ha escalado y estaba en descenso al inicio de la jornada. Una auténtica barbaridad. Y comentando lo del Eibar, el partido comenzó bastante igualado, un partido pegajoso, con pocas ocasiones, con poco juego. Se adelantó el Mirandés a balón parado, un muy buen balón de Roger Bauzá, lo remató Adrián Pica y parecía que el encuentro se encarrilaba para el Mirandés. Pero en la segunda parte, un muy buen gol de Álvaro Rodríguez, una malísima decisión de Gonzalo Petit, cambiaron totalmente el ritmo del encuentro. Y claro, con 10 el Mirandés, 1-1, luego el penalti para unos polémico, para otros claro. Yo no me voy a meter ahí, cada uno tiene su propia opinión. Y llegó el 2-1 para el Eibar ante el Mirandés de Javi Martón, que eleva al Eibar y que el Mirandés le deja en una situación muy complicada. Vienen contando que Servi Cloa podría llegar cedido para reforzar el centro del campo, que es una de las zonas más débiles del Mirandés, pese a tener muchos nombres ahí. Y veremos qué fichajes más llegan, porque insisto, el Mirandés necesita fichar sí o sí a la voz de ya, porque si no se puede ir quedando por el camino. Y la segunda clave, Almería, Castellón y Las Palmas, grandes ganadores de la jornada. Los tres vencieron sus partidos. Vamos a comenzar por el Almería, quien tuvo un partido bastante igualado ante el Granada en el marcador, pero excepto en algunos momentos fue bastante superior. El Almería estaba siendo muy superior, marcó el 1-0 con un gol de Gui a balón parado tras centro de Adrián Barba, y fue muy superior. Incluso perdona el 2-0, pero Pedro Alemán se saca un golazo de la chistera, empata el encuentro, y ahí sí que hubo un buen tramo de cierta igualdad, que luego Baptistao, con creo que es su tercer gol en la liga, digamos, desniveló, y luego Sodik hizo el 3-1, que dejó el partido más o menos en lo que era, cierta superioridad de la Almería. Y el gol de Jorge Pascual más que nada fue maquillaje en el último minuto de penalti para acabar 3-2. Luego seguimos con el Castellón Huesca, que es un contundente 4-1, donde a la media hora de partido lo tenía prácticamente hecho el conjunto Oreyud. 3 goles rápidamente en media hora, Brignania, pase de Ronaldo Pompeu, gol y asistencia de Calatrava, gol de Pablo Santiago. Luego marcó el 4-1 un golazo Gerena Barrena. Y oye, el Huesca tuvo sus opciones porque Robán Matís estuvo muy bien, 5 paradas si no me equivoco, pero evidentemente el Castellón sigue volando y sigue siendo uno de los equipos más en forma de la Liga Hypermotion. Luego seguimos con una Unión Deportiva Las Palmas que ganó 1-2, pero sufrió como el que más. Se adelantó en el marcador con un gol de Jesse. Fue, digamos que en el juego, muy superior a la primera parte, pero no en cuanto a ocasiones, porque más allá del gol, pocas paradas más vimos de Esteban Andrada, quien para mí falla estrepitosamente, sobre todo en el primer gol. Luego el Zaragoza empata prácticamente en la que tiene, un gol de Codro en un muy buen centro, creo que es de Tasende, en la primera para de Gorkas, en la segunda gol de Codro. Y ojo, para mí el Zaragoza tiene y merece hacer el 2-1. Un par de ocasiones Codro se duerme, hay otras que le falta la calidad que demanda este mercado de fichajes para el Zaragoza para desnivelar el encuentro. Y luego Stanis Pedrola
recién llegado, debutando, hizo el 1-2 en una jugada en la que no está afortunada, creo que es Ale Gómez, puede ser, el que se queda enganchado, no, Saidu es el que se queda enganchado evitando el fuera de juego, este define 1-2 y otra victoria para Las Palmas. Vamos con la tercera clave, que es el estreno de Luis Tevenet en el Real Valladolid. Y el partido se manejó, para mí, en 3 escenarios. Una primera parte absolutamente infumable, en donde lo más destacable fue la lesión de Guille Bueno, por desgracia, lesión bastante grave, y el debut del Aro en la portería del Racing. Plamen Andreyev parece que se va a la Liga Polaca, como ya comentamos el otro día, y Joaquín Ezquieta sigue lesionado, por lo tanto tuvo que debutar un chico del filial que no tuvo excesivo trabajo, de hecho no realizó ninguna parada y en el gol poco pudo hacer. Luego en la segunda parte, para mí el Valladolid es mejor un tramito después del gol y antes, o sea, hasta el minuto 70 más o menos que entran Sangali y Suleiman, el Valladolid es mejor, marca el 1-0 e incluso puede hacer un segundo gol. Pero puntería y Valladolid van de la mano. No van de la mano este año. Y dos de los nombres a reforzar el equipo que suenan son Ramón Martínez, que llegaría desde Sevilla, y el joven Jason Van Duyven, a quien pretende también el Racing de Santander, aunque en las últimas horas se le está relacionando más con John Carricaburu, al que también pretende el Real Sporting. Y finalmente el partido acabó 1-1 con los goles de Tomeo y Andrés Martín de penalti, y ahí yo creo que fue mejor el Racing en ese tramo, en el penalti, los minutos posteriores donde tuvo incluso la opción del 1-2, aunque creo que el 1-1 es más que justo. La cuarta clave de la jornada es que el Ceuta sigue soñando en una nueva victoria como local. Se está haciendo inexpugnable en casa y parece que era un partido un poquito más sufrido, un partido más espeso. No estaba Rubén Díez, no estaba tampoco Marcos Fernández, aunque sí vimos un buen Cookie Salazar, que está en muy buena forma, golazo la anterior jornada. Y la victoria sobre todo se cimentó a balón parado. Salvi Sánchez, quien yo pensaba que iba a salir del equipo, puso el centro del primer gol, que un poquito de aquella manera lo marcó Lapshab, y Cookie Salazar asistió a Carlos Hernández, el gran capitán, en el segundo. Luego descontaría de penalti, si no me equivoco, Manu Nieto, pero es que claro, Guille Vallejo estuvo espectacular, para mí portero de la jornada, ya lo dije en el once ideal. En el penalti no pudo hacer nada, pero es que hace 3-4 paradas. Hay una parada que es fuera de juego finalmente con el pie. Impresionante, la verdad. Y finalizamos con el partidazo de la jornada entre Deportivo y Cádiz, quienes podemos decir que tuvieron un partido bastante igualado y no solo en el marcador. El partido comenzó con un gol de David Mella, que desvía ligeramente Jorge Moreno. El propio Jorge Moreno lo empató y se volvió a desnivelar con un gol de Diego Villares a asistencia de Jeremai, en el que también, mejor dicho, Jorge Moreno desvió otra vez el balón. Un Jeremai que yo creo no está bien en el último mes, las cosas como son, pero es que yo creo que una de las cosas que le hacen no estar bien es el punta. No está mezclando bien con el Achuri las últimas jornadas, está jugando mucho Stoikov, que es un tipo de 9 que creo que a un jugador como Jeremai no le viene bien. Necesita un 9 o que te fije área o que se asocie contigo salvando las distancias, estilo un Benzema, estilo un jugador con buen pie, que te lance, que te conduzca, que te libere y no te pongan encima muchos jugadores contrarios, y eso no le está teniendo Jeremai este año. Aparte de que él no está bien, tampoco el equipo le está potenciando. Y luego en el Cádiz, Tabatache, un poquito discutido en el último mes y medio, pero es que claro, tiene eso, que es un disparo mortífero como el que se saca en el 2-2, que es muy difícil de defender y no es ni la primera ni la segunda vez que lo saca a relucir esta temporada. Estas serían para mí las 5 grandes claves de la jornada 20 y la Liga Hypermotion. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete si no lo estás, activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos, que aquí ya estamos hablando de todos siempre. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.